1839, el Congreso del Estado de Chihuahua decretó las leyes, conocidas como las contratas de sangre, que ofrecían recompensa por las cabelleras de los apaches, a las que se opuso firmemente el gobernador Ángel Trías, y a las que denunció como sangrientas e inhumanas. El relato de un episodio de esta guerra fratricida lo ofrece Jason Betzines, quien siendo un niño sobrevivió al exterminio de la nación. Justo en medio de Casas Grandes y Janos, era el pueblo más grande de esa zona. Los apaches Barnes Prince Ochienne tenían buenas relaciones con los mexicanos. Les gustaba visitar pueblos como Ramos para intercambiar pieles por ropas coloridas, cuchillos, ornamentas y otras cosas. Los apaches Chienne tenían poco contacto con otras bandas de apaches, y no siempre sabían de sus actividades de guerra, ni tampoco participaban en ellas. No sentían ninguna responsabilidad por las atrocidades cometidas por otros indios y no sabían que el gobernador de Chihuahua entonces, Luis Terrazas, había ofrecido recompensas por la cabeza de cada hombre, mujer o niño de toda la tribu. Ellos no sabían que en ese tiempo no había seguridad para visitar las villas mexicanas, incluso cuando sus habitantes parecieran amistosos. De los apaches que se quedaron aquí entre la gente, precisamente huyendo del exterminio. Un detalle que sí quisiéramos mencionar y en el que posiblemente nos vamos a alargar cuando tengamos tiempo para ver este tema, es una ley ingrata, una ley que se hizo a partir de que le estorbaban los apaches, entre comillas, a la civilización. Se llaman las contratas de sangre. Está documentado, está perfectamente documentado. Se pagaba 250 pesos por matar a un apache, 100 pesos por matar a una apache mujer, a las mujeres. Se extinguía a los niños, por sus cabelleras se daban 50 pesos, eso es criminal. Ni Hitler hizo eso, y aquí en Chihuahua lo teníamos como ley. Tenemos que darle su justo valor a esos valientes personajes. Claro que nosotros, debido a que faltó documentación y todo eso, pues conocemos nada más a los más famosos, pero hubo miles de apaches. Estamos hablando de cerca de 500 años de lucha en los que ellos defendieron su tierra, que es esta, originales de aquí. Ellos eran los originales y los excluimos. Entonces, sí necesitamos darles un lugar, darles un respeto y ponerlos en la historia nuevamente. Para eso les digo, hay mucha documentación, sí se puede. Entonces, este programa va a tener como principal finalidad rescatar la cultura apache. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y vamos ahorita a un corte y después seguimos con... Esta revista, que es la primera edición de Chihuahua Salvaje, está dedicada a uno de los más grandes luchadores y de los más grandes guerreros. De hecho, se denomina Jerónimo como el último guerrero. Fue el último guerrero apache. Es el último que se rindió a las fuerzas norteamericanas. Era un guerrero muy sobresaliente. Recibió varios disparos, varias heridas durante su trayectoria. Él nació en 1829 y murió ya después de los 80 años. Murió, ¿verdad? Después de los 80 años, y murió prácticamente de una muerte pues natural, porque fue una enfermedad. Cayó en el agua a medianoche, estaba haciendo frío, le dio pulmonía y
y ya no se recuperó nunca, pero murió de viejo. Tenemos una historia, como ya lo habíamos comentado, de Jerónimo, el guerrero más famoso, no necesariamente el más importante, hubo muchos y incluso jefes apaches, pero Jerónimo fue el último que se rindió, en la que están pues las subdivisiones de la nación apache, de dónde viene desde su infancia, lo que tiene que ver con la familia de los apaches, cómo estaban estructurados familiarmente. Casquillé, que era el centro, o fue el centro de viene siendo la región de Janos, ahí en Chihuahua, más allá de Casas Grandes, y ve uno de sur a norte. Ahí se originó una matanza también, en donde murieron la esposa de Jerónimo, los hijos y la mamá de Jerónimo. Se quedó prácticamente sin familia. Yo creo que es el caso por el que Jerónimo se convirtió en el peor enemigo de los mexicanos o de los chihuahuenses. En este caso hay una historia del desquite de Jerónimo, cómo juntó a sus tribus y se vino y atacó algunas poblaciones, dejando el terror aquí en el estado y la muerte, cómo se desquitó de todo lo que le hicieron, porque la costumbre de los mexicanos, y no nos dejarás mentir, licenciado, tú que estás bien documentado, era la traición. Juntaban a los apaches, los invitaban a hacer la paz o a una fiesta, les daban alcohol, los alcoholizaban y los trataban de matar. Pero independientemente de eso, cuando iban los guerreros, porque únicamente los guerreros llegaban a sus donde estaban establecidos y mataban a sus familias, mataban a las mujeres, mataban a los hijos, mataban a los ancianos. Entonces todo eso provocó la violencia. Está pues la batalla de White Hill, la mayor batalla de Jerónimo, la llegada del hombre blanco, y luego ya pues cómo fue minándose a Jerónimo entre las fuerzas de México y Estados Unidos, que tenía serias batallas con ellos. Huía de unos y luego huía de otros, y sí era una situación muy difícil. Viene la lucha final, prisioneros de guerra, después la exposición internacional, porque Jerónimo lo convirtieron en una especie de símbolo en Estados Unidos, lo invitaban a carnavales y lo traían por todos lados.